No, nos quedamos. No, porque quedamos en que producía dolores de cabeza. Sí. Porque ¿Por qué produce hipercalemia? es que le puede regresar al diagrama. ¿A cuál diagrama? ¿A ese diagrama? Ese diagrama. Producía hipercalemia porque no sé, por la inhibición de la conversión de la angiotensina, ¿no? O sea, sí, pues, pero ¿por qué? Porque secreta aldosterona. No, y disminuye la secreción de aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Vasoconstricción. Aparte, Pues el simpático. no, ¿qué hace a nivel renal? Secreta aldosterona. Potasio. Tenemos que intercambiar sodio y potasio. Por eso hay hiponatremia. Por eso hay hiponatremia, porque ya no estoy absorbiendo el sodio. Pero el potasio. Pero entonces, ¿por qué hay edema? ¿Cómo? ¿Por qué hay edema si no hay sodio? Ajá. Porque el edema, no recuerden que no solamente va a depender del sodio, que depende. Entonces, más inflamación, más vasodilatación, y la inflamación en general no es porque vaya a reclutar tus células. La inflamación depende de esto. Bradicinina. La bradicinina, ¿qué es? Es una acidina, bien. ¿Y las acidinas qué hacen? Lo mismo que la histamina. ¿Qué hace la histamina? Promueve la inflamación. Bueno, la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria. Recluta neutrófilos, mastocitos, linfocitos, etcétera, etcétera. Y además, para promover esa inflamación, ¿qué más hace? Para promover esa inflamación. ¿Qué tengo que hacer para promover una inflamación? ¿Qué tengo que hacer una vez que yo activo mis células de la defensa? O que le digo al macrófago, ¿sabes qué? Necesito que estés aquí. ¿Qué necesito? O sea, No. aumentar el volumen, entonces. ¿Y cómo aumento el volumen? Reteniendo líquidos. Redistribuyéndolos. Vasodilatación. Angiodema. Antes de llegar al angiodema, tengo la vasodilatación. Y además, ¿qué le va a pasar al endotelio vascular? Se va a adelgazar. No se adelgaza, sino Bueno, que se va a expandir. tengo una célula epitelial, tengo otra célula epitelial, Se separan. se separan. Hago permeables los vasos, aumento la capilaridad y ya las células de la defensa pueden salir. Pero, pues, si yo aumento la capilaridad, aumento ese poro pequeño y lo hago poro grande, Se va a salir todo. se va a salir líquido, Sí. o todo en general, pero líquido porque recuerden, dentro de las presiones osmótica, turbosmótica, intervienen mucho las proteínas, etcétera, etcétera, y a pesar de que yo estoy separando, tengo ese efecto de pequeño vaso que no me va a dejar pasar ciertas moléculas, pero el agua sí. Comienza a haber una ligera extravasación. O sea, en el agua, inflamación, y ahora sí es lo que va a ser la parte del angiodema. Y no produce, no adelgaza la sangre. Disminuye las placas, no sé. La activación plaquetaria no. No me va a generar casi nunca como esa anticoagulación. Lo que sí es que puede llegar a producir, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Disminución de la actividad de los tromboxanos. Porque los tromboxanos lo que hacen es vasoconstricción. Pero eso es positivo, ¿no? En el caso de los IECA sí. En el caso de la enzima sí, porque está regulado. Entonces, la IECA lo que va a regular es precisamente eso, a la parte contraria. Sí, porque si no estuviera regulado, produciría hipotensión entonces, ¿no? Bien. ¿En qué quedamos que era la fiducia? Que El no sabor. percibías Dejan de sabores, ¿no? percibir los sabores. Pues bueno, la hipotensión esa va a depender del fármaco. Y ya. Entonces, ARAS, antagonistas del receptor de angiotensina. 2. ARA2, por eso se llaman así estos medicamentos. Aquí la parte importante es que cuando queremos bloquear el receptor de angiotensina, queremos que se bloquee el receptor tipo 1 y no el tipo 2. Porque si se acuerdan del receptor tipo 1, pues nos va a ayudar a la parte reguladora benéfica de la enzima convertidora. Es decir, aumentar la vasodilatación,
mejorar o señalizar de manera adecuada la apoptosis y disminuir la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué pasa? Que en este receptor, y nosotros por eso preferimos que tenga esa afinidad mayor hacia el receptor de tipo 1, que es el que se va a encargar prácticamente de secreción de la aldosterona, la parte de la vasoconstricción, va a promover la activación simpática y va a promover también la parte o respuesta inflamatoria. Entonces, nosotros bloqueamos aquí ese receptor y ya, es lo que hace. Su función es esa, bloquear el receptor. Ventajas de estos medicamentos, si se fijan, a diferencia de los IECAS, que están bloqueando la conversión de la angiotensina, aquí se produce la angiotensina 2. Otra ventaja es que al no señalizar por el receptor tipo 1, esa angiotensina 2 que se produjo se va directamente hacia el tipo 2. Y tenemos todo lo benéfico de los IECAS sin los efectos o sin tantos efectos secundarios. Porque tampoco va a tener efectos sobre la radicinina. Es decir, no vamos a tener mucha radicinina porque la enzima convertidora va a hacer su trabajo, va a romper la radicinina, va a disminuir eso, disminuir inflamación, extravasación, angiodema, etcétera, etcétera. Entonces, sus efectos son bastante similares, incluso mayores que los IECAS, porque es prácticamente el mismo eje. Van a bloquear esta respuesta. La diferencia aquí es que tenemos dos grupos, pero de esos grupos lo importante es los más utilizados. Los más utilizados en el grupo 1, los sartán, el más utilizado en el grupo 2, de no bifeniltetrazoles, es el telmisartán. Bien, ¿se puede utilizar cualquiera? Sí, realmente se puede utilizar cualquiera. De repente van a encontrar alguien con candesartán, con nivesartán, pero la ventaja de estos medicamentos radica en esto. La mayoría de estos medicamentos son noprofármacos. Son fármacos que ya están prácticamente activos, excepto valsartán y candesartán. Esos dos requieren un metabolismo de primer paso hepático para activarse y el candesartán produzca candesartán. Y el olmesartán se active con olmesartán. Bien. Fuera de esos, pues todos prácticamente. ¿Cuáles eran los que necesitabas metabolizarlos? Los que dicen profármaco, candesartán o olmesartán. Ah, ok. Todos los demás no requieren ese metabolismo de primer paso. Digamos que era de los no bifeniltetrazoles. El más utilizado, el segundo, telmisartán. Y además, aquí vamos a encontrar, en el caso del telmisartán, si se fijan, tiene muy buena biodisponibilidad. La parte de la vida media plasmática es lo más importante en ese medicamento. Porque una vida media plasmática, una semivida de 24 horas. De ahí que es el más utilizado. Buena biodisponibilidad, algo que me va a estar cubriendo 24 horas por completo y que además va a tener un volumen de distribución amplio. Es decir, que no solamente lo voy a encontrar a nivel renal, todos los demás, por su mecanismo de acción, en su mayoría se los encuentro predominantemente ahí. El telmisartán, no, sí lo encuentro en prácticamente todos los lados. La otra característica es que todos ellos tienen eliminación predominantemente renal, pero biliar, por vía hepática. La eliminación renal varía entre uno y otro, pero el telmisartán es mínima. Entonces, al ser una muy poca cantidad que se elimina por vía renal, en pacientes con enfermedad renal crónica es bastante bien tolerado. No se suele acumular bastante, una sola dosis para 24 horas y el paciente va a estar muy bien cubierto. Si se le olvida una dosis, al siguiente día se la puede tomar a la hora que sea del día siguiente o incluso saltarse un día y no pasa relativamente mucho. Se mantiene bien controlada la presión del paciente. Con los demás, y predominantemente por ejemplo con el losartán, que tiene una vida media algo mal. ¿De media hora? ¿Perdón? ¿De media hora? Entre media hora y 2 horas. Por esa razón, la administración de este medicamento, del telmisartán, yo tengo que estarlo dando, del losartán, tengo que estarlo dando a dosis mayores más tiempo, para que se alcance, para que se alcance a distribuir y no tenga como esa complicación de que el paciente se olvidó una dosis, tiene que estarla repitiendo rápidamente. La ventaja es que le produce metabolitos activos y eso prolonga ligeramente su vida media, no el losartán, sino el metabolito activo. Ventaja, mucha eliminación por vía renal. Quiere decir que si el paciente tiene un daño renal leve, que tenga una
en un estadio 1, por ejemplo, 2, sí lo puedo utilizar, no me va a tener tanto problema, pero conforme va disminuyendo la tasa de filtrado, ya debería considerar no utilizar y utilizar, por ejemplo, tamizantán. ¿En este se usa igual? ¿Menor a 30 no se utiliza? Bueno, nada más los que tienen mayor eliminación renal. El telmisartán, como es hepático, pues solo que el paciente tenga daño renal, daño hepático. Ahí preferentemente no, porque sí voy a hacer que se acumule y puedo llegar a intoxicar al paciente. Raro, pero puedo llegar a intoxicar. Bien. Ventajas, pues esas, unión a proteínas y que pues el telmisartán sí depende de hepático, pero nada más. El olmesartán tiene la ventaja de que no depende del metabolismo hepático. Su eliminación sí es hepática, pero como no depende prácticamente de ese metabolismo, pues sí puedo utilizarlo como posibilidad. Y todos los demás, el problema radica en que voy a tener que considerar ajustar dosis o modificar tratamientos, porque si se fijan, citocromos 12-9, 12-9, 12-9. Los demás van a compartir demasiadas vías metabólicas. Sobre todo el losartán, que los dos de abajo son los más utilizados. Perdón, no, el telmisartán y el losartán. Me faltó nada. Efectos benéficos. Se ha observado que gracias a que van a ayudar a que se disminuya la vasoconstricción, que haya una vasodilatación y tienen el efecto de disminuir la inflamación y además de reducir la parte de absorción de sodio, eliminación de potasio de una manera más regulada, que en el caso, por ejemplo, de los IECAS, tienen impactos mucho mejores a nivel general, cardiovascular, renal, pulmonar. Y se han observado efectos a nivel de protección neuronal, tanto por la disminución de la vasoconstricción que facilita los intercambios, como por efectos directos a nivel del sistema nervioso, porque no modifican la vía de señalización de las radiocilinas, entonces no se modifica nada a nivel de la barrera hematoencefálica y tiene esa neuroprotección. Y prácticamente. Y en estadios iniciales, sí se ve una ligera reversión del daño renal. No aumenta las tasas de filtrado al 100%, pero al momento de disminuir esa regulación de las constricciones de las arterias aparentes diferentes, sí se observa ese beneficio a largo plazo, mejora en la parte del paciente, protección renal. Razón por la cual estos medicamentos se ven bastante utilizados en pacientes con enfermedad renal para protección cardiorrenal, en pacientes con hipertensión. ¿Han de preguntar algo? No. Bien. Ventajas en cuanto a efectos adversos, bastante bien tolerados. Desventajas en cuanto a efectos adversos, que por similitud tengo dos receptores y los receptores suelen ser bastante similares en algún momento. Al momento de que yo ya bloqueé todo, pues también puedo bloquear el tipo 2. Y eso va a producir efectos muy similares a los IECAS. Por eso, hipotensión, angioedema, oliguria, enfermedad renal o insuficiencia renal aguda, diarrea. Por las alteraciones hidroelectrolíticas, porque está bloqueando también el tipo 2. Suele ser extremadamente raro. Es muy raro que suele pasar, pero puede llegar a pasar. Bueno, y el efecto hipotensor, pero eso ocurre con casi todos, como mencionas, anestésicos o con otros fármacos. En algunos casos les sirve, en el caso de anestésicos locales, pues no, porque yo no quiero que se hipotense mi paciente. Pues ahí sí. Bien. Aquí tenemos que podemos iniciar a nuestro paciente de manera directa con un ARA2. Puede ser cualquiera de las dos mi elección, pero si mi paciente ya tiene un IECA y yo lo quiero cambiar, pues lo puedo cambiar. Tengo tablas equivalentes. ¿Qué nos quiere decir esta tabla equivalente? Que pues prácticamente yo voy a ver de un lado la dosis de ARA2 que le tendría que dar a mi paciente dependiendo de la dosis de IECA que tiene. Si mi paciente estaba tomando, por ejemplo, enalapril 20 miligramos y yo tengo todos los ARA2, ¿cuál elegirían ustedes? Con lo que acabamos de ver. Mi paciente tiene 20 de enalapril y está tosiendo. Y el paciente le molesta la tos. Entonces, pues yo digo, tengo todos los disponibles en el mundo, los ARA2. ¿Cuál ARA2 utilizaría? Cafezota. ¿Por qué? Porque es menor dosis. ¿Por qué? Menor dosis. Menor concentración y mayor
¿Ok? ¿Y los demás qué dicen? En cuanto a los demás. ¿Cuántos miligramos están hablando en la 20. Pues. Telmisartán. ¿Por qué telmisartán? Pues porque vas a dar menos dosis durante el día y va a ser menos. Más, ¿no? Él está tomando inhala y tú le vas a dar inhala. Por eso. Por cada 20 de enalapril. Pero va a tener una vida media mucho más larga. Y vas a asegurar el efecto por más tiempo con el descuido del paciente. ¿Pero es en ese momento o es...? ¿Cuál? ¿Se tiene que estar a largo plazo? ¿O...? Tiene que considerar todo. No, pues entonces sí te... ¿Cuál? ¿Tiene daño renal o no tiene daño renal? No se me ocurre. Supongamos que sí. ¿En qué cambiaría su respuesta? Pues en el tipo de excreción de cabra, ¿no? Pues la mayoría es biliar. Y los dos que dijeron son meramente biliares. Entonces realmente no modifica tanto. Sí nos haría considerar el losartán de EC, ¿no? Sí, no. Pero, además por otra razón no elegiríamos losartán. Demasiadas dosis. Tengo que darle al paciente 2 dosis en vez de una con todos los demás. Cualquiera de las dos respuestas es... Bueno. Supongamos que no tuviéramos todos y el paciente está muy tratado. ¿Cómo que no tuviéramos? Y nada más tuviéramos losartán, irbesartán, valsartán y telmisartán. Se pasó. Que estuviera... Tengo un paciente multitratado porque tiene diabetes, hipertensión, dislipidemia y asma. Y este paciente con diabetes, hipertensión, dislipidemia y asma, pues tiene que tomar tratamiento para todo. Okay, Su asma está controlado para que no tenga que tomar tanto betagonista. Porque ya tiene un montón de medicamentos. ¿Y qué pasa si yo tengo un montón de medicamentos y le doy losartán? Vas a terminar dañando el riñón. A un riñón. ¿Qué va a pasar con ese paciente que está tomando? Bueno, aparte porque habíamos dicho que compartían. Miren, ahí está. Compartían las vías de metabolismo. Comparten muchísimas vías de... Entonces, entonces, losartán, irbesartán, telmisartán y valsartán. valsartán, ¿y cuál otro? Losartán, irbesartán, telmisartán, ¿Balsa o no son balsa? valsartán. Sí, aparte menos vías y aparte tiene una proteína, o sea, Bien. no es hepático, no va a interferir. Ok, buena vida media, no interfiere con proteínas y pues yo se lo puedo dar una vez al día a mi paciente de acuerdo a mi tabla de allá arriba. Sí. Entonces, hay mi toma así valsartán. Sí, está bien. El problema es que tengo que darle mucho, pero para Pero, tener la dosis, pero con una dosis yo tengo suficiente. Y ya. Así, literalmente así como lo están diciendo, se tiene que elegir el mejor medicamento para el paciente. Dependiendo o considerando vidas medias, dosis que yo le voy a dar a mi paciente y farmacológicamente si va a tener una interacción con fármacos. Bien. Ok. Y probablemente así pueden venir en el examen. Tengo un paciente con estas características, ¿cuál le voy a dar? Eso ignóralo un poco porque no lo vamos a hacer aquí en nuestro país. Pero, así como vimos en la parte de los fibratos, perdón, estatinas, hay factores o modificaciones muy puntuales, demasiado puntuales en el polimorfismos en pacientes, que genéticamente hacen que aumente o disminuya la efectividad de prácticamente los IECA, los ARAS y los antihipertensivos. Entonces, la otra ventaja es que en nuestro país casi no tenemos eso. Suele ser muy raro, es extremadamente raro que yo tenga un paciente que tenga una mutación específica para que el ARA2 no sea efectivo. Es extremadamente raro. Es la ventaja. Pero farmacológicamente sí. Y ya podemos usarlos. Entonces, los siguientes son inhibidores de neprisilina. Si no los habían escuchado es porque estos medicamentos nunca se van a dar solitos. Son pésimos para el control de la presión arterial por sí solos. Y de hecho solamente tengo uno de estos medicamentos. Entonces, su mecanismo de acción va a ser este. Nosotros tenemos un receptor, que es el receptor de neprisilina, que su función es captar los péptidos natriuréticos y eliminarlos.
los interiorizan y los degradan rápidamente. Fueron descubiertos primero a nivel del sistema nervioso porque, si recuerdan, los péptidos natriuréticos también se descubrieron primero ahí y se asociaban mucho con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué pasa? Que esta degradación rápida de los péptidos natriuréticos, si recuerdan un poquito de la de fisio y fisiopatología, nos sirven para dos situaciones o más situaciones, pero principalmente nos sirven para dos cosas. ¿Para qué nos sirven los péptidos natriuréticos? Tenemos 6 tipos y 3 son los más importantes: A, B y C: auricular, cerebral y tipo C. Para empezar, ¿dónde se produce? Creo que ya se los había dicho. No me acuerdo. Sí, cuando vimos ese ciclo de tiempo. Y sale de I don't remember. ¿Dónde se producen los péptidos natriuréticos? Bueno, ¿qué hacen? ¿Lo dicen en su nombre? ¿Cómo? No, lo dicen en su nombre. Natrium uresis. Natrium sí, sodio. Excretar sodio. ¿Y para qué yo quiero excretar sodio? Para disminuir la bulimia. Para disminuir la bulimia. Entonces, si yo quiero disminuir la bulimia, ¿por qué quiero disminuir la bulimia? Que tenías un estado de hiperbulimia. Tengo un estado de hiperbulimia. O, Inflamación. no, No, hipertensión. de hipertensión. Tengo un gasto cardíaco elevado, ya sea que tengo mucho volumen o tengo mucha frecuencia cardíaca. Vasoconstricción, aumento de volumen, aumento de frecuencia, presión arterial elevada. Quiero tirar el sodio para disminuir el volumen y por todos los demás mecanismos de reflejo: vasorelajación, disminución del gasto cardíaco, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿quién creen que los produce? Pregunta con trampa, porque si yo les dijera péptido natriurético auricular, cerebral y tipo C, pues alguien diría en el cerebro, en la aurícula y el tipo C. Es una buena pregunta. Por eso les dije pregunta con trampa. Se producen a nivel ventricular. Todos ellos. ¿Todos? Sí. Se descubrieron o se fueron aislando así: primero el cerebral, tipo B, o el BNP, y después el auricular, y por último el tipo C. Dijeron, bueno, ya tengo AB, pues ABC, y ya los demás. Y su función es esa: fomentar o favorecer la expresión de sodio. Al mismo tiempo tienen efecto directo o impacto directo en el tejido vascular para señalizar vasodilatación. Y otro de los efectos benéficos que tiene, si se fijan ahí, dice antihipertróficos y antifibróticos. Son en respuesta al corazón que está distendiéndose demasiado. Un corazón que se distiende demasiado, entonces muchos péptidos natriuréticos. Evito la remodelación cardíaca por esta misma vía. Razón por la cual, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, los pacientes con insuficiencia cardíaca se producen mucho estos, tratando de evitar que se genere esa remodelación. Que en insuficiencia cardíaca ya no se puede, pero porque ya es un daño a largo plazo. Y por otras vías diferentes, por activación de los receptores similares a la nepricilina, NPR, NPR A y B, van a modificar la parte de lipólisis, van a reducir el ingreso de sodio a nivel cerebral, que va a disminuir también la presión a nivel del sistema nervioso, y además van a favorecer la oxidación de grasas. Esos son los efectos de los péptidos natriuréticos. Como tengo cierta cantidad y tengo un receptor que se llama el receptor de nepricilina, los va a reconocer, los va a tomar y los va a interiorizar sin activar las vías anteriores. Entonces, esa vía que se está generando o está generando, pues va a favorecer, por eso en un paciente con hipertensión, a mantener el gasto cardíaco, a mantener la vasoconstricción y después a todas alteraciones metabólicas, así en general. Presión, aumento de presión a nivel central, que regula los centros, y etcétera, etcétera. El mecanismo de estos fármacos es funcionar como un señuelo. Llega el inhibidor de la nepricilina, se une, se interioriza y ya. Ese es su mecanismo de acción. Favorece que los péptidos natriuréticos estén siendo más efectivos durante más tiempo. Ese es su mecanismo de acción. Por esa razón, solitos no son nada buenos para, no son nada buenos para poder
despertar o controlar la presión arterial, en este caso el síndrome. Entonces, quiero que movamos la mesa de esta lado. Con hielitos. Vamos a ver el palo, ¿eh? No, No. la cabeza. Ya. Un poquito, ¿eh? No te calculas así porque no está lo mismo. Creo que estoy yendo nada más para abajo. No. No, pero está. Ah. Ya. Pues ya, claro. Ok. Ok. No, traigo los electrolitos. Ah, ok. Pero te los vas a tomar ahorita. No te los vas a tomar ahorita. Ah, sí, el que tenemos y el único que se utiliza es acubitril. O sacubitril. Es el único inhibidor del Harvey que tenemos. Inhibidor de las medicinas. La ventaja y la gran ventaja que tienen estos fármacos es que prácticamente si las administran con alimentos no hay un impacto directo o muy importante en su disponibilidad. Sí se retrasan, pero no hay tanto impacto clínico. Vale. Entonces, bueno, en las proteínas y un volumen de distribución bastante amplio. Ventaja de ese volumen de distribución que es prácticamente a todo el sistema. Sí. Otra ventaja es que si se fijan no va. ¿Por qué no? No. Necesitan agua que no está frío. Esto sí está Ventaja de su metabolismo es que casi no van a compartir 10 con ninguno. Son de los citocromas de la familia 1. Y es raro que se compartan esas vías de transformación. Todas las demás sí ahí se van ¿Y a por qué no compartir. son tan efectivos ellos solos? Porque su impacto mucho mayor es a nivel de Ah, ok. a esta parte, un poco a la natriuresis, que a largo plazo la natriuresis me va a ayudar con la vasodilatación, con la oxidación de las grasas, la lipólisis, así ya a más largo plazo. Solitos no son muy buenos para la presión, su mayor impacto es remodelación cardiovascular. Entonces, ¿cómo se llama? Su utilización es en conjunto con otros fármacos. Ustedes han con la dosis por el efecto de protección cardiovascular, renal, mejores para disminuir la presión y estos por todos los efectos benéficos que tienen o impacto directo a la remodelación cardíaca. Por eso se ha generalizado su uso. Las desventajas es que pueden llegar a generar un poquito de vasoconstricción y que pueden, pues, ahí potenciar la vasoconstricción cuando se señaliza por una vía diferente de la dos, que no es por el tipo 1 sino el tipo 2 y se bloquea y en vez de vasodilatarse vasoconstricción más. No es tan común, es extremadamente raro, pero puede pasar. Y todos los demás han sido meramente experimentales, que produzcan angioedema, que produzcan la parte de hiperalgesia, vasoconstricción en asma. En este caso se asocia, como no se suelen usar por sí solitos, se asocia a que sea por el otro fármaco. Por la vasoconstricción más potente o potencializada de la dos. Realmente es por eso, experimentalmente. ¿Y solo se combinan con arados o los puedes combinar? No, solamente con arados. Lo que sea. No, solamente con arados. Ah. Porque, por ejemplo, ¿para qué combinarlo con un IECA? Cuando con el IECA tengo más efectos secundarios que con los ARES. Ya. Suele ser no tan efectivo. Y ya, no hay más que hablar de ellos. Bloqueadores de los canales de calcio. Como su nombre indica, bloquean canales de calcio.
Y canales de calcio tenemos en todo el sistema. Entonces, estos fueron diseñados para tener un mayor efecto a nivel vascular y a nivel cardíaco. Bien, porque prefieren y tienen una mayor afinidad hacia los receptores de tipo L que encontramos a nivel cardiovascular. Dos grupos, dihidropirinidas y no dihidropirinidas. La ventaja de esto sí se los pueden aprender así, porque si se acuerdan les dije que en general no es bueno que se aprendan los fármacos por su terminación. Esto sí, los dihidropirínicos, todos, absolutamente todos, y nunca vamos a encontrar un fármaco de tipo dihidropirinida u otro fármaco que termine así, en dipinos. Todos los dipinos van a ser bloqueadores de los canales de calcio de tipo dihidropirinol. Nifedipino, amlodipino, felodipino, lisitipino, nicardipino, etcétera, etcétera. Y de los no dihidropirinidas, nada más hay dos: verapamil y diltiazem. No tenemos más. Son los únicos que se utilizan en la parte clínica. Ok, ese cuadrito les va a servir para futuras referencias. Las dihidropirinidas tienen un impacto mucho mayor a nivel de la vasodilatación. Y a nivel cardíaco casi no tienen un mayor impacto. Las no dihidropirinidas es al revés. Tienen un impacto mucho mayor a nivel cardíaco que a nivel de vasodilatación. ¿Y por qué les digo que para futuras referencias, cuando vean la parte de terapéutica, se van a encontrar que en pacientes con insuficiencia cardíaca, en estadios muy tempranos, ustedes van a tener que elegir uno u otro? Por ejemplo, los que tienen impacto a nivel cardíaco casi no los van a utilizar por el impacto a nivel cardíaco que va a generar esa descompensación de su paciente, y a nivel vascular sí los pueden utilizar con ligeramente mayor seguridad. Entonces, ¿cuál es su función? Bloquear canales de calcio. Literalmente esa es su única función. Entonces, todos los bloqueadores de canales de calcio bloquean canales de calcio. No hacen más. Son muy selectivos. Esa es la ventaja. Así es, canales de calcio. La desventaja es que puede ser vascular o cardíaca. Bien. Los que tienen predominancia o el efecto predominante que tienen hacia la parte de músculo liso cardíaco o músculo liso vascular. Musculatura lisa vascular. La musculatura, cuando nosotros tenemos calcio suficiente y comienza a ingresar calcio, van a producirse dos cosas. La primera, una contracción bastante efectiva. Se va a constreñir la musculatura lisa y va a mantenerse así bastante seguido. Y además, se van a liberar ciertas vesículas por el mismo calcio como segundo mensajero para perpetuar esa vasoconstricción. Se va a liberar endotelina y se va a mantener así más constante. Si nosotros bloqueamos ese canal, no ingresa calcio, no hay intercambiadores, el músculo liso ya no se va a contraer tanto y se va a relajar parcialmente. Tengo mis demás mecanismos que lo van a controlar, que va a ser la parte del óxido nítrico, las inguinas y las partes contrarreguladoras. En el caso del corazón, pues tenemos un poquito más complejo el mecanismo, porque ese mecanismo va a generar, recuerden que a nivel cardíaco tenemos contracción y tenemos conducción. Entonces, nosotros vamos a bloquear las dos cosas, el sistema de conducción y el sistema de contracción. A diferencia, por ejemplo, de los beta bloqueantes, que preferentemente lo que nosotros modificamos es la conducción y no tanto la contracción. Aquí, en este mecanismo, vamos a ver que la fuerza contráctil del corazón va a disminuir y vamos a regular un poco la frecuencia de descarga, porque recuerden, la frecuencia de descarga no depende tanto del calcio, pero ayuda a la meseta. Bien, disminuimos la conductancia y disminuimos la fuerza contráctil, modificamos inotropismo y modificamos cronotropismo, pero el inotropismo, pues como depende más de los marcapasos, lo que vamos a modificar va a ser VADMO y lucitropismo, posibilidad de excitabilidad y fuerza contráctil. Menos calcio, obviamente menor frecuencia cardíaca, menor estabilidad, menor posibilidad de que ese corazón que estaba expandiéndose y latiendo muy fuerte haga eso. Entonces disminuye esa respuesta. Contracción adecuada, conducción adecuada.
¿Y no es contraproducente? ¿No produce bradicardia? Ah, sí, es produce bradicardia. De hecho, Efecto adverso. ¿Quieres agua? Digo, me falta ponerla, pero en cardiomiopatía obstructiva y en la parte de insuficiencia renal y superpulopatías no se utilizan. Porque como esos pacientes ya tienen frecuencias cardíacas bajas, va a bajar. No se bradicardiza tanto, pero sí baja la frecuencia cardíaca. Sí es contraproducente en ciertos casos. Sí nos va a impactar. ¿Y no produce paro tampoco? Depende de eso. Si se fijan, estos fármacos van a tener, como tienen diferente impacto a nivel vascular, conducción, excitabilidad o fuerza de contractil del corazón, sí van a tener impacto diferente. ¿De qué va a depender? Uno, de si es dihidropiridina, y dos, de las características inherentes de este fármaco. Supresión de la automaticidad del nodo. Si se fijan, diltiazem, verapamil son los que más van a producir eso, por el efecto que tienen a nivel cardíaco. Las no dihidropirinidas, que tienen ese impacto directo a nivel cardíaco, sí pueden suprimir el nodo y sí pueden llegar a que el corazón se produzca una parada cardíaca en los pacientes. Raro, muy raro. Es más probable, por ejemplo, si el paciente se intoxica. Si intoxica el paciente, sí se le va a parar el corazón y adiós paciente. En pacientes con insuficiencia cardíaca, sí, no, están completamente contraindicados. Cuando ya está muy bien instaurada esa insuficiencia. Porque los pacientes con insuficiencia cardíaca suelen hacer bradicardias o bloqueos. Y si el paciente ya tiene un bloqueo o tiene daño cardíaco, pues adiós paciente. Y si se fijan, los demás, amlodipino, no. O sea, realmente no tiene impacto, ni siquiera se clasifica. Pero dipino tampoco, nicardipino tiene, pues, muy ligero. O sea, sí tiene un pequeño impacto, pero no tanto. La parte vasodilatadora, diltiazem, pues sí es un poco bueno, pero no tanto como los demás. Y así. Dependiendo de esas características, pues ustedes tendrán que elegir. Y por ejemplo, la nisoldipina, como no está clasificada todavía, pues nada. Pero no Su impacto es raro. Que son muy seguros, ¿no? Que podría o no podría tener tanto impacto. Ajá. O sea que no se sabe todavía. No sabe todavía. O sea, es un volado prácticamente. Sí. Es un híjole. ¿Se lo dan o no se lo dan al paciente? Probablemente no. De hecho, si bien son bastante tolerados algunos de ellos, nos vamos a encontrar que farmacocinéticamente se parecen bastante. En el caso del metabolismo, estando las dihidropirinidas que se eliminan prácticamente por vía renal, sí se inactivan por completo, pero además, por ejemplo, aquí está, verapamil y diltiazem tienen vidas medias muy similares en cuanto a que duran 5 horas y el segundo verapamil, que sí puede durar hasta 12. Biodisponibilidades, pues algo similares y buena unidad de proteínas, 90%, 90%, volumen de distribución altos. El que sigue, amlodipino, si se fijan, tiene una vida media exagerada, Sí. completamente así, 30 horas. Depende de dónde nos van a decir que 48 como medio. Además, tiene mejor biodisponibilidad, tiene una muy buena unión de proteínas, más del 90, y un volumen de distribución muy amplio, 21 litros. Comparado con los demás, o sea, tiene una vida media larga, muy buena unión de proteínas, muy buena biodisponibilidad y muy buena redistribución a nivel de todos los sistemas. Entonces, ¿qué creen que pase con ese medicamento? A diferencia de los otros, por ejemplo, el diltiazem, que yo tengo que darlo entre 2 y 3 veces al día. Verapamilo, que también depende de lo que le vaya a dar a mi paciente, lo tengo que dar entre 2 y 3 veces al día, o hasta más. Entonces, amlodipino, una vez al día. Y tampoco pasa nada si se le olvida. No. Vida media larga, una vez al día. Dosis estándar no tan elevadas. De hecho, son unas dosis bastante bajas por la unión de proteínas y por la disponibilidad que yo tengo. Dosis bajas, duración larga,
produce menos efectos adversos que los Sí, demás. porque son dosis más bajas. Menos efectos adversos, menos concentración, menos probabilidad de que se vaya a generar una intoxicación, menos riesgo. Es el más utilizado de los bebedores de calcio. Aunque sus efectos cardíacos no estén clasificados todavía en la relación, ¿no? Bueno, de la amlodipino sí está. No, pero dice que no. La de impacto al sistemas de conducción. Ajá. ¿Por qué? Porque realmente no tienen tanto impacto así como que sea malo. Pero entonces también ese volumen de distribución no produce hipotensión. No, extrañamente no. No Bueno, baja- es más probable que si a mi paciente le doy los 10 miligramos, sí. Entonces sí le va a producir esa hipotensión. Pero entonces ese efecto como que todavía no está clasificado, o puede ser o muy malo o muy bueno, No, muy bueno. En general son muy buenos. pero no hay como que riesgo mínimo, o sea, es variable. Es variable. O puede ser mínimo o puede ser máximo. Sí, va a depender también de los demás sistemas del paciente y las demás patologías. Entonces, si el paciente ya tiene daño instaurado hepático y nunca supo y le dimos uno de estos, se va a intoxicar. Ok. Entonces, si ya sabemos y le decimos, daño hepático, no, preferentemente no, estos no. Porque ahora sí, aunque sea el amlodipino y que lleve una dosis de 2.5, se va a intoxicar por el metabolismo. ¿El enrojecimiento pasa por lo mismo que los otros, que los alas? ¿Por qué? Por lo que decimos que se disparaba y la perfusión. ¿No? No, ahí tiene que ver con otras cosas. ¿Por qué creen que el paciente se ponga rojo? Pero más fácil. Pero entonces no tiene nada que ver con qué. Es como con No con la separación del endotelio vascular. Tiene que ver con esta. con el efecto hacia la parte de vasodilatación. No separación, porque no hay como tal pues una extravasación a nivel facial, pero se dilatan mucho los vasos. Y esa vasodilatación hace que se ponga roja la cara. Que es lo que va a producir también el electroperiférico. En el paciente va a comenzar, ahí sí se va a ver muy similar como los cantilosadas, que se separan los vasos, porque se dilatan tanto que están ahí y se genera una éstasis venosa. Entonces el cuerpo dice, tengo demasiada sangre aquí y necesito sacarla de algún lado. Entonces comienza a hacer edema. ¿Y la hipocalemia? En el caso de la hipocalemia, ¿con qué creen que tenga que ver? Con el bloqueo de los canales de calcio. ¿Qué pasa si yo tengo demasiado calcio? Tengo que eliminarlo. Sí. ¿Y cómo lo voy a eliminar? Intercambiándolo. ¿Y con qué lo intercambio? ¿Con sodio? No, ¿Con potasio? ¿Con sodio? ¿Con qué? Pues es que si estás metiendo el potasio técnicamente no, pero si estás metiendo el potasio tendrías hipercalemia. Pero a la vez lo estás sacando. Ajá. Pues sí. Bueno, no. Lo estás metiendo Lo estás metiendo a la sangre. Pero la hipocalemia es a nivel sanguíneo. sanguíneo. Ajá. Entonces por eso es la hipocalemia. Por eso. ¿O no? Porque lo estás sacando. ¿O nos estamos viendo? ¿Por qué ese bolillo? Pues porque. No, pero repiten lo que dijeron. Porque creo que sacas. es a nivel celular. Porque si lo sacas de la sangre, lo metes a la Sí, célula lo metes a la sangre. y eso causa Ya, la hipocalemia. Exacto. ¿Pero por qué lo voy a sacar de la sangre? Pues porque quieres Porque sacarlo quieres por el sacar- Porque calcio. quieres el intercambio. Ajá. ¿Qué va a hacer con el intercambio con el potasio? Digo, con el Calcio. ¿Calcio? ¿Por qué lo que tienes más? Pero No, pero el entonces, calcio no entra, el calcio se queda afuera. Sí. entonces produciría, aparte si fuera así, produciría hiponatremia. Sí, ¿por qué? Es ligeramente más complejo que eso. Si se fijan, Sí, nos tenemos estamos viendo. esto. Tenemos intercambiadores, hace muchos, demasiados intercambiadores a nivel de la nefrona. Dentro de esos intercambiadores están calcio, magnesio y calcio sodio. Y calcio potasio. Y sodio y potasio. Entonces, cuando tengo demasiado calcio, comienzo a que llegue a la parte del glomérulo. Una parte va a volver a ingresar.
junto con la parte del magnesio, y otro va a tener que intercambiarse. Entonces, dentro de todos los intercambiadores que yo tengo, por ejemplo, el de sodio-calcio y el de hidrogeniones con sodio, o el de hidrogeniones con calcio, tengo que intercambiarlos. No es otra cosa que una cantidad excesiva de calcio que yo estoy absorbiendo y al mismo tiempo intercambiando con sodio y potasio. El potasio no suele ser tan bien regulado de repente cuando tengo una desregulación, porque el cuerpo lo primero que va a tratar de mantener es el sodio. Y para mantener el sodio, pues tengo que intercambiarlo con calcio. Lo primero que se va es el potasio. Y además tengo otro problema. Cuando genero ese como intercambio demasiado rápido, se va a bloquear esta parte. Voy a modificar este paso. Voy a empezar a eliminar también un poquito de calcio, porque no lo voy a guardar todo, sino voy a tener una hipercalcemia. Y si no meto calcio, no meto magnesio. Y si no meto magnesio, ¿qué pasa? Usted va a preguntar eso, ¿no produce, no sé si ese es el nombre, la verdad, pero como excitabilidad muscular o... Cuando no tengo calcio o magnesio suficiente, Ajá. no, pasa otra cosa. Ahí es al revés, ¿no? A nivel renal, si no hay estabilidad muscular. Si yo no tengo, por ejemplo, magnesio a nivel renal, ¿qué va a pasar? Y esa pregunta está demasiado buena. Fisiológicamente tenemos un cotransportador que se conoce como el ROMCA, que es un intercambiador. Si tengo una cantidad suficiente de magnesio a nivel sanguíneo, funciona para retener potasio. Es decir, pero es a nivel renal. A nivel renal, si tengo suficiente magnesio a nivel sanguíneo, voy a guardar potasio. Si no tengo suficiente magnesio, como suele ocurrir en estos casos, pues voy a empezar a sacar el potasio hacia el inverso. Ese mismo transportador funciona hacia las dos vías, tiene como un switch. Suficiente magnesio, guarda potasio, poco magnesio, elimina potasio. Pero porque Porque así funciona el intercambiador, el ROMCA. Pero ¿y entonces qué va a pasar a nivel renal? Voy a terminar eliminando mucho potasio. ¿Y qué le va a pasar al paciente? Y le reponen potasio y no sube. Pues no, Porque pero no hay así magnesio. es lo que tienes que hacer es que potasio con magnesio. Se le pone magnesio y ya recupera el paciente. Ya vuelve a recuperar o a regular esta parte de potasio. ¿Se le puede poner puro magnesio? ¿O sí se tiene que poner con potasio? Cuando Pues es una es que si no, hipocalemia no lo severa, que va acompañada de hipomagnesemia, tiene que ser los dos para recuperar. En estos casos, con que el paciente tenga una alimentación adecuada, el magnesio se regula solito. ¿Por qué creen que produce hiperplasia gingival? Por el... Por lo mismo la vasodilatación, ¿no? Por... que aumenta la inflamación. ¿La qué? La inflamación. No es inflamación. La vasodilatación. Literalmente es hiperplasia gingival. O sea, hay Las encías aumento crecen. de las células. Pues entonces porque promueve la proliferación celular. Promueve la proliferación celular por el bloqueo del calcio. Y entonces, en teoría, si promueve la proliferación celular, ayudaría también como nuestro protector, se dice. O sea, como protector Como renal. protector renal, Ni hepático tampoco. porque no se dan en esos daños. Extrañamente pasa a nivel de las encías, es el efecto secundario más raro que pueden llegar a producir. Y se ve así. Literalmente esta es una hiperplasia gingival secundario a bloqueadores de los canales de calcio. Y es reversible. Sí, cuando se deja de recibir el tratamiento, se deja de generar la proliferación, ya no crecen las encías gigantes y les revierte. ¿Por qué produce taquicardia? No producía bradicardia. No sé. Cuando tenemos, recuerden que el sistema o el cuerpo va a tender a la homeostasis. Entonces, por eso dice específicamente más con nifedipina. Suele ser más común, no quiere decir que sea el único. Pero al momento de generar la bradicardia, ¿qué va a hacer el corazón? Bueno, el cuerpo Compensa el cuerpo. hace una taquicardia refleja y trata de subir la frecuencia cardíaca. ¿Podemos evitar eso con una menor dosis y luego irla aumentando o es independiente? Más bien al revés, ¿no?
No, suele ser más con dosis más elevadas, pero también depende del paciente. Sí se puede tratar de evitar. Se le da la dosis baja al paciente para que el cuerpo se vaya acostumbrando a que va regulándose la baja. Se disminuye la presión y se le quita, pero a veces pasa. La cefalea y el mareo es por lo mismo. Por la parte vasodilatadora. Recuerden que se vasodilata mucho, sobre todo las que van hacia la parte cefálica, el paciente se marea. O si bradicardiza demasiado, una disminución rápida de la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco, o paciente se marea. ¿Sí? Son geniales. Bueno, betabloqueantes. Tenemos 3 premios Nobel por los betabloqueantes. El primero, Nobel de Medicina, porque los descubrió. La parte de los receptores esteroidérgicos. El segundo, por el descubrimiento de los betabloqueantes. Y el tercero, por los efectos que tienen los betabloqueantes, no solamente a nivel cardiovascular. Entonces, el premio Nobel, uno de química, los demás de medicina. Estos medicamentos, su función es prácticamente evitar los efectos que tienen el sistema adrenérgico. Recuerden que el sistema adrenérgico tenemos 2 tipos, o 2 receptores específicos, los receptores de tipo A y los receptores de tipo alfa y beta. Bien, ¿cuál es el problema, dificultad y que usualmente suele ser el dolor de cabeza con este tipo de medicamentos? Que dependiendo del receptor que nosotros estemos activando o bloqueando, vamos a tener efectos demasiado específicos. ¿Por qué? Porque, dejando de lado los receptores de tipo alfa, pero nos quedamos con los beta. Tenemos beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Qué pasa? Que pues lo tenemos en todo el sistema cardíaco, sistema vascular, pulmonar, tejido adiposo, vascular, nervioso, digestivo. Y hablando de digestivo, no solamente estómago o intestino, sino también a nivel de páncreas, a nivel hepático, etcétera, etcétera. A nivel de la vesícula. No es tan importante. Bueno, ¿qué va a pasar? Que si nosotros activamos estos receptores, pues en general beta 1 y beta 2 van a tener efectos positivos a nivel cardíaco, inotropismo y cronotropismo cardíaco, fuerza y velocidad contráctil. Si lo que estimulamos, por ejemplo, es a nivel del sistema nervioso periférico, liberación de norepinefrina. Y la norepinefrina va a generar otros efectos a nivel del sistema nervioso central que van desde la activación del sistema, haciendo que estemos más activos, despiertos, y luego teniendo la activación del sistema simpático, y el sistema simpático pues, es el que se va a encargar de la respuesta de lucha o huida. En la parte del sistema renal, pues secreción de reninas, y en el sistema vascular, vasodilatación. Entonces, por un lado me van a activar el sistema vascular y por otro lado van a aumentar la frecuencia y la fuerza contráctil. Pero extrañamente, a nivel intestinal, van a producir efectos contrarios, los beta 1 y beta 2. Van a generar constricción a nivel de la musculatura lisa, de tejido adiposo, de tejido intestinal, lo que hace que se reduzca la velocidad de tránsito de gasto intestinal, y también por la activación del sistema simpático. Y luego los alfa hacen otros efectos. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo que van a hacer estos medicamentos es bloquear esos receptores adrenérgicos con mayor especificidad hacia beta 1 o hacia beta 2. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Depende. ¿De quién sí, mejor el beta 1, ¿no? Porque Nosotros queremos que el beta 1 sea el que esté bloqueado, porque el beta 2 pues, nos comprime periféricamente y produce broncoconstricción. sí, y eso va a ser contraproducente. No queremos que un paciente tenga broncoconstricción en general, y tampoco una vasoconstricción periférica, porque pues, no sirve, sí, pero no siempre. Preferentemente hacia el receptor tipo 1, beta 1.
porque este receptor beta 1 es el que se encuentra distribuido más hacia la parte cardíaca y hacia la parte de vasodilataciones. ¿Qué va a pasar? Que nosotros disminuimos la fuerza contráctil, pero sobre todo impactamos más a nivel de frecuencia cardíaca y disminución de gasto cardíaco, disminución de esa pues carga que tiene el corazón, y al mismo tiempo que vamos a inhibir la adrenalina, que va a impactar también sobre el sistema renal y aldosterona, que es lo que nosotros buscamos. Y también un poco hacia los alfa, porque los alfa se parecen mucho el efecto que tienen hacia el beta 1. Y además no vamos a tener la hiperactivación de nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema nervioso adrenérgico y simpático. Bien. ¿Qué pasa? Que en el caso de los beta bloqueantes, conforme se fueron descubriendo, se fueron haciendo pequeños cambios. Y esos pequeños cambios fueron dirigidos pues prácticamente a esta parte, a modificar de manera más efectiva el beta agonismo hacia el receptor beta 1 y con un poco de efecto hacia la parte de los alfa agonistas, que sí suelen ser bastante buenos por los efectos. Entonces, dependiendo de estas características, se fueron dividiendo en generaciones. Tenemos 3 generaciones de fármacos beta. Tenemos la primera generación, que eran los no selectivos, es decir, que van a bloquear de manera indistinta beta 1 y beta 2. Entonces, así, con o no con la activación del sistema adrenérgico. Entonces, ¿qué pasa? Que los no selectivos bloquean todo. Bien, principalmente, y aquí vamos a encontrar pues, casi todos los que más se utilizan: sotalol, timolol, nadolol, y nada más. Y luego tenemos los que tienen la actividad broncodilatadora, como es la parte del pembuterol. De hecho, esos preferentemente ya ni siquiera se utilizan, a menos que no tengamos otra, como otra alternativa, porque tenemos fármacos de segunda y tercera generación. Segunda generación, selectividad hacia beta 1. Esa selectividad hacia beta 1 que los hace bastante efectivos y con poco impacto a nivel broncoconstrictor. Principalmente atenolol, esmolol. Después de eso tenemos el más barato, que suele ser el metoprolol, o de los más caros, misoprolol. Y luego tenemos los que son de tercera generación, que tienen una predominancia hacia beta 1 y que además tienen efectos fuera del sistema cardiovascular, es decir, que tienen actividad alfa bloqueante. La betalol, carvedilol, que son los más utilizados. Y ya. Entonces, ¿qué ventajas tiene cada uno? Pues el beta 1 no selectivo de primera generación, pues disminución de la presión arterial, disminución de la activación del sistema renal y aldosterona y disminución del sistema nervioso simpático, que es lo más y lo mejor que tienen. Lo peor que tienen, broncoconstricción y riesgo de diabetes. No que tengan riesgo de que haya producido diabetes, sino que al tener beta o receptores beta de tipo 2 a nivel pancreático, van a interferir directamente con la secreción de insulina. Por esa razón, en pacientes con diabetes, utilizar los beta 1 selectivos no es lo mejor, porque vamos a generar una desregulación glucémica en nuestro paciente. Bueno, tipo 2. La otra ventaja es que son muy baratos, extremadamente baratos. Beta 2. La segunda generación, lo mejor que tienen es que son beta 1 selectivos. Y al ser beta 1 selectivos, pues no tienen el efecto directo hacia la broncoconstricción y tienen muy poco impacto a nivel de la diabetes o a nivel de la señalización de la secreción pancreática de insulina. No se genera tanto esa disminución, esa alteración. Se pueden utilizar con mucha mayor seguridad en estos pacientes con diabetes. Problema, que no se pueden utilizar con tantísima seguridad en pacientes embarazadas. De hecho, los beta 1 tercera generación, aquí lo que nosotros vamos a encontrar es que también, como tienen ese efecto hacia los receptores alfa, y los receptores alfa pues generan vasodilatación en vez de vasoconstricción,
o disminución del tránsito gastrointestinal, se va a sumar los efectos que tienen sobre los beta 1. Disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza contráctil y además regulación del sistema renina-angiotensina aldosterona con vasodilatación. ¿Y cómo sigue? No, te ves. Es que Traigan las lo que uñas pasa es que no azules. estoy oxigenando bien. Y se supone que mi oxigenación no debe de bajar de 90. Entonces por eso me siento así como mareada, como toda temblorosa. Quiere que lleguemos acá. No, no, porque luego no me van a dejar salir de ahí. O sea, estoy bien, ahorita yo creo que. A ver, Rosa, tu mano. Ahí tengo vamos. No, pero es la la azul, azul, ya ya ves. decimos. Está la azul. Me preocupa. Ahí traigo vamos. ¿Pero es azul por vasoconstricción o es azul por hipoxia? Por hipoxia, trae 88 de oxi y 35 de frecuencia. Y aparte siento las manos como bien pegajosas. No, pues estás temblando. Pues es que. ¿Qué es el sudor frío que suele pasar en los casos de. Pero no estoy temblando tanto. Sí. Estoy temblando. Pero así muchísimo exagerado. Pues no, No, estás pero temblando. no es normal que tiemble. Es como el dolor, ¿cuánto es el dolor normal? Cero, no deberías de sentir dolor. ¿Cuánto es el temblor normal? Cero, no deberías de temblar. Pues no, la presión acá traigo. Ahí traigo el. Ya sé que pues la traes, pero estábamos en la clase. No, pues eso Pues no te queda, desmayé otra vez. realmente queda en segundo plano, realmente Dije, No, pero sí, yo sí estaba poniendo atención. no, ¿Te no, yo ibas a estoy poniendo desmayar 2 atención. veces? Actually. 2 veces me desmayé. No creí. No, ¿No te sientes mareada? Es decir, solo fue un. más o menos. No. ¿Qué sientes? Como si me apuñalaran aquí. O sea, pecho. Pero. ¿Cuánto de frecuencia? De... 60. No, cero me dejaste tomar. 60. Ahí trae lo de esto. En la mano. No, pero eso es res... Ay, 60 de Gente respiratoria, sí la llevó. Pero era que 60, sí. estaba mal. Pónselo otra vez. Era 35 la segunda vez que se lo tomé. ¿35 qué? No, si ¿De estuviera respiratoria? 35. ¿Pero de qué estamos hablando? Yo estoy hablando de respiratoria. ¿Usted de qué está hablando? Cardíaca. Exacto. Pero no le has tomado la cardíaca. Pero ahí se viene el este. No, pero aquí no tomas la cardíaca. ¿No es para tomar la cardíaca? No. Nosotros siempre tomamos la Pues, cardíaca con eso. latidos ¿Sí? por minuto. Sí. ¿Latido por minuto? El vamos a traer para. El vamos- el oxímetro trae para. ¿Latido por minuto, Nicole? Sí. No, pero no es LPM, es... LPM y saturación. Sí, debería traer dos. Sí. O no tiene. Sí, Bueno, también depende del modelo, pero sí debería de traer uno de. Aquí dice BPM. Sí. ¿Sí? ¿Hay dos? Pounds per minute. Sí. Sí, por eso dije, Pero es ahorita que- traías 35. De pulso. No, tenía 60. La segunda vez que te la tomé y que traías 88 de oxi, tenías 35. 43. Ay, güey. Y 71 de oxígeno. Ay, por eso duele. Y te volvió a bajar. Más. Sí. Sí. ¿Y ahora? 71. Toma la presión. A ver si la tengo. ¿Pero por qué pasa eso? O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué pasa qué? ¿La frecuencia cardíaca o la respiratoria? Las dos. Ahora la cardíaca la traes en 47. Por eso me duele. Tome baja. ¿Tú crees? No, pues no, más bajitos. 30, 40, 41 más o menos. Pues ya casi. Ya que sí, güey, ahorita. Por eso me desmayé entonces, por la hipoxia. Pero no te Qué desmayaste. chido. Pero Creo que es más por la frecuencia cardíaca que condiciona lo demás, pero sí. Y el dolor es por la frecuencia. Que no vaya a Algo ser. similar a eso. De hecho, lo que les pasa a los pacientes cuando les dan beta-bloqueantes. Pasa eso. Para Cuando se que no intoxican por Tómale beta-bloqueantes. foto para Manuelita. Ándale, dile que no vamos a ir a su clase, que no esté Sí, mamando. no. Porque... pon cara de enfermita, por favor. No, no puede. ¿Sí Este, veo muy pálido? No. Pues te ves Fíjate ojerosa. que- Ah, No sé. Sí, no, te ves pero ojerosa. sí tómame. Ya le tomaste fotito para Sí, Manuel. pero... no, no, no. Ey, ¿por qué se ha vuelto? Pero no tengo frío, ¿eh? No sé, estoy temblando, pero